Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 21 de noviembre del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, Misa del domingo 21 de noviembre del 2021. Este domingo, la Iglesia Católica celebra el fin del año litúrgico, aclamando a Cristo como Rey de cielos y tierra. En esta misa se celebra a Cristo Rey, ojo. Cristo Rey, no. Rey Cristo. Los reyes de este mundo, anteponen su poder, a su nombre, porque vienen a servirse de los demás, y no a servir a los que les rodean. En cambio, Cristo, antepone su misión, a su reinado, por eso se le nombra Cristo Rey, ya que él vino a servir y no a ser servido. Primero fue Cristo y luego Rey, no primero Rey y luego Cristo. Cristo sabía que, para instaurar el reino, tenía que pagar un precio muy caro, su propia vida y lo pagó. En cambio, los reyes del mundo, hacen que otros paguen con su vida, el precio, para poder ellos mantenerse en el dominio y el poder. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Daniel. Daniel, gran profeta visionario, vio a Cristo, el Hijo de Hombre, quien es introducido a la presencia del Padre, y recibe de él, la gloria, y el reino. Y todos los que creemos en Cristo, y hemos sido fieles a él, también seremos introducidos al Padre, para recibir de él, la gloria y el reino. Ojo. El reino, no el ser rey. El reino de Dios, que consiste en el amor, la fe, la esperanza, la paz y la sabiduría que han ganado la batalla en cada hombre, en cada sociedad, en el universo entero, contra la soberbia, el pecado, la maldad, la ignorancia. Es un reino que jamás será destruido. Porque la esencia de este reino es Dios mismo. Dios entrega al hombre a través de Cristo el reino. En cambio, el diablo entrega al hombre, a través del pecado, el ser rey. Y el hombre debe elegir entre ser rey, o dejar que el reino de Dios se manifieste en su vida. El poder del reino, es eterno. El poder del rey, es pasajero. Quizá con un ejemplo, pueda explicarme mejor. Un niño, se dirigió a su padre para preguntarle. ¿Por qué a mi compañero de juegos siempre lo reprende su padre, le grita, le pega, le insulta y tú conmigo no haces lo mismo? El papá contestó. Porque la disciplina se impone a quien no cumple con su deber y tú siempre cumples con los tuyos. El niño de nuevo cuestionó a su padre. Pero, ¿no crees que después de tanto tiempo, de regaños, de insultos, de golpes, mi amigo ya debería ser como su padre quiere? El papá contestó. Hijo, la disciplina como muchas otras cosas, solo es válida, cuando se respalda con el ejemplo.
Lo que te quiero decir, es que, si el que corrige a otros, no vive lo que corrige, o sea no se corrige primero a sí mismo, no sirve de nada su corrección, porque una persona que dice una cosa, y hace otra, está desintegrada y desintegra a los demás. Si quien imparte disciplina, no es a la vez disciplinado, no puede ser obedecido, a menos que lo haga por la fuerza, entonces, lo único que logra en los que disciplina a la fuerza, es rebeldía. Así muchos de nosotros, queremos ser reyes sin antes instaurar el reino. El reino se instaura con el ejemplo, con el testimonio, poniendo primero la muestra, no a la fuerza, tenemos que llegar a ser capaces de decir como Pablo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ser capaces de decir como Cristo, como yo los amo, ámense. Como yo me entrego, entréguense. Como yo los escucho, escúchenme. Por ahí dice un dicho, que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. ¿Por qué nosotros no hemos podido instaurar el reino de paz, de justicia, de amor, de armonía, en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Sabes por qué? Porque nos convertimos en ocasiones en dictadores, opresores, porque queremos que los demás hagan, sin hacer yo, porque queremos ser comprendidos, en lugar de comprender, porque queremos ser amados, en lugar de amar. Mi abuelita decía, que cuando ella está pequeña, le pedía a Dios, Señor dame fuerzas para cambiar al mundo y decía, Dios no me escuchó. Cuando estaba joven, le dije, dame fuerzas para cambiar a los míos y Dios no me escuchó. Y ahora que estoy vieja, le dije a Dios, dame fuerzas para cambiar yo y Dios me respondió, por ahí deberías haber empezado. ¿Quieres que cambie tu ambiente, tu hogar, tu mundo, que reine la paz, el amor, la justicia? Entonces no esperes que cambien primero los demás, empieza haciendo tú primero los cambios. Es importante, checar, que hemos buscado nosotros con nuestra vida hasta el momento. Ser reyes de nuestros hogares, de nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, de nuestra iglesia, o instaurar el reino de Dios, en nuestros hogares, familias, escuelas, trabajo e iglesia. El que busca ser rey, es el soberbio, que usa a los demás para darse él gloria, y el primero de estos fue Satanás, y lo van a alcanzar, los que sigan su camino. En cambio, el que busca instaurar el reino de Dios, busca dar gloria a Dios, dan su vida, como la dio Cristo, por eso es Cristo Rey y no Rey Cristo. Primero fue Cristo y luego Rey, no primero Rey y luego Cristo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Hebreos capítulo 2, versículo 7. Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuentan que cuando Dios creó el universo, reunió a todos sus ángeles y arcángeles, para comunicarles la gran noticia. Voy a crear a un ser a mi imagen y semejanza, superior a todo cuanto existe. Iba a crear al ser humano, y lo iba a hacer superior a los ángeles y arcángeles. Esto molestó enormemente a Lucifer, el arcángel más bello, quien se rebeló, junto con sus compañeros, contra Dios. Y Lucifer, al ver que Dios, a pesar de todas sus protestas, hizo al ser humano, al no poder enfrentarse con Dios, se dedicó a buscar la manera de destruir la maravillosa creación de Dios, y hacer del ser humano un ser inferior a todo lo creado. Y lo logró a través del pecado. Pero Dios, que ama al hombre, se dio a la tarea, de devolverle la vida eterna para la que fue creado. Y por eso mandó a su Hijo, Jesucristo, quien, al hacerse hombre, por un momento, fue inferior a los ángeles, pero con su muerte y resurrección, redimió al hombre, lo salvó y le devolvió no solo la vida eterna, sino también la gracia de ser hijo de Dios. Por eso, todo católico, es liberado por el sacramento del bautismo, del pecado original y recibe a través del Espíritu Santo, la gracia santificante, que le da la dignidad de ser hijo de Dios. Como hijos de Dios somos superiores a Satanás y tenemos el poder de expulsarlo, someterlo, no puede hacernos ningún mal. Solo cuando nos quita el enemigo esta dignidad, a través del pecado, puede destruirnos a su antojo. De ahí que el diablo, durante toda la vida del católico, va a hacer todos los intentos habidos y por haber, para arrancarle de nuevo al hombre, a través del pecado, la gracia, la salvación, la vida eterna, convirtiéndolo de nuevo en un ser mortal, miserable e inferior a todo lo creado, al cual él pueda destruir a su antojo. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 26. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo.
Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de Dios está constituido por todos los pueblos y naciones de todas las lenguas que sirven a Dios. Cristo viene a instaurar un reino donde reina el amor, la paz, la justicia, la verdad. Y para instaurar el reino, tiene que desarmar todas las estructuras que el diablo con sus mentiras ha creado, para confundir al hombre y destruirlo. Al entrar Cristo en la vida de un ser humano, empieza a destruir en él todo lo malo, quitándole la soberbia, el ego, la codicia, la ambición, el sectarismo, la mentira, la mediocridad, los vicios, la maldad, y en la medida en que el hombre va dejando que Dios obre en él, el poder de Dios se va manifestando en esa persona, hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, permitiéndole al ser humano llegar a vencer todo lo que le lleva a la muerte, para lograr vencerla y poder resucitar y alcanzar junto con Cristo la vida eterna. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 y 22 al 23. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Dios colocó todo bajo los pies de Cristo y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo viene a instaurar su reino en todos los hombres y en todo el hombre. Cristo quiere instaurar su reino en el corazón del hombre, transformándolo en su manera de pensar, de sentir, de hablar y de vivir. Cristo quiere instaurar su reino en la existencia y tiempo del hombre, en su trabajo y descanso, en su diversión, en su hacer y quehacer, en toda su vida. Y quiere hacerlo, a través del espíritu de sabiduría, que se encuentra contenida en su palabra, la cual le permite al hombre, aprender a conocer a Dios, para aprender a amarlo y lograr así hacer su voluntad en cada momento e instante de su vida. A un siervo muy querido de Dios, su discípulo que, desde niño, adolescente, joven, lo había seguido. Creció y le llegó el momento de dejar su casa, su pueblo y a su madre para predicar, ayudar y redimir a su pueblo. Al despedirse, el discípulo le pidió una gracia a su maestro, que siempre que cierre los ojos, vea a Cristo. A lo que el maestro le contestó: te concedo una gracia mejor, que siempre que abras los ojos, lo veas. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? LC 24,5. Es imposible ver a Dios con los ojos cerrados, si no se mira con unos ojos resucitados. Es imposible ver a Dios, si nos obstinamos en vivir en nuestra ignorancia, si no dejamos que Dios nos abra los ojos a través del Evangelio y así podamos descubrir al Cristo que vive en nosotros, en cada persona y en cada acontecimiento. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Apocalipsis. En esta lectura nos dice que ante todo Jesucristo es un testigo fiel, el primero en vencer la muerte, y el soberano de todos los reyes de la tierra. Y todo su poder, Cristo, lo traduce en amor, y ese amor, se traduce en entrega, para hacer de todos los bautizados, un reino de sacerdotes. Jesucristo ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, para que participemos de su reinado. Cuando un católico hace realidad este reinado en su vida, los católicos, llegamos a ser un reino de sacerdotes, cuando amamos y seguimos la doctrina de la verdad, contenida en la palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta que Cristo Rey, venció las tinieblas, el pecado, la muerte. Cuando en nuestra vida ya no hay lugar para el miedo ni para la tristeza. Cuando creo que Cristo ha resucitado, que vive en mí, no solo pasa por mí, sino que habita en cada parte de mi ser. Cuando dejo a Cristo hacer de mí una persona nueva, llena de esperanza, testigo de su reino, de la vida y de la victoria. Cuando puedo llegar a decir como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Cuando vivo la vida entusiasmada y entusiasmando a los demás, para los griegos, entusiasmo significaba tener un Dios dentro de sí. Por eso cuando el reino de los cielos ha venido a nosotros, vemos como la vida ha triunfado y es posible que el amor y la paz florezcan en cada hogar, en cada familia. Quien ha experimentado la fuerza y grandeza del reinado de Cristo, no puede guardar esta experiencia para sí, sino que se siente entusiasmado, siente la necesidad de llevar este reinado de Cristo a toda la humanidad, siente la necesidad de trabajar por la extensión del reino, de luchar contra una cultura de violencia, terrorismo, muerte, injusticia y esclavitud.
Siente la necesidad de contagiar nuevos ideales, llenándolo todo de vida y de amor para alentar lo que va naciendo y resucitar lo que va muriendo. Siente la necesidad de ser un continuador de la tarea de Cristo, instaurar el reino. Solo hay un medio para saber hasta dónde se puede llegar, a ponerse en camino y avanzar. Solo hay un medio para experimentar el reino de Dios en mi vida, abrir los ojos y el corazón para encontrarme con Cristo Rey, vivo y resucitado. Cristo es el principio y el fin, el alfa y el omega. Alfa y omega, son la primera y la última letra del alfabeto griego, el Todopoderoso. No cabe duda, que los caminos de Dios no tienen nada que ver con los caminos del mundo. Los criterios divinos, están muy por encima de los criterios humanos. Cristo recibe del Padre todo poder, pero nunca lo utiliza para humillar, para abusar o para oprimir, sino que lo utiliza para servir, para amar, para salvar, para guiar, para conducir, para santificar al hombre. ¿Tú cómo estás usando el poder o la autoridad que Dios te ha dado? ¿Para servir, salvar, amar a los que te rodean, o para oprimir, abusar, explotar, humillar a los que están a tu lado? Recuerda que el juicio final va a versar sobre el bien o mal que le hicimos a todos aquellos que de una u otra manera dependieron de nosotros. Nosotros hacemos realidad del reino de los cielos en nuestra vida, cuando empezamos a actuar como Cristo, haciendo la voluntad del Padre, en cada momento e instante de nuestras vidas y poniendo todos los dones, todas las gracias que hemos recibido, al servicio de Dios, sirviendo al Evangelio, siendo puentes, entre Dios y el hombre, cumpliendo así nuestra misión como sacerdotes. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 14, versículo 9 y 7 al 8. Por esta razón Cristo experimentó la muerte y la vida, para ser Señor de los muertos y de los que viven. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo Rey, reina en el hombre, cuando este hombre ya no vive para sí mismo, ni muere para sí mismo, sino que vive para Cristo y muere para Cristo. Cuando yo acepto que Cristo murió por mí, en ese momento, acepto la salvación. Y cuando acepto la salvación, acepto a Jesús como mi Señor, mi Rey, y acepto dejarme destruir, para que Cristo pueda empezar a construirme, acepto negarme a mí mismo y acepto, ya no vivir para mí, sino vivir para Cristo, y morir en Cristo, para ser resucitado junto con Él a la vida eterna. ¿Ustedes alguna vez han visto un rey sin súbditos? Pues yo sí, a Cristo. Todo mundo queremos que sea nuestro Señor y Rey, para obtener de Él beneficios, solo para que nos conceda favores, milagros, como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, que estuviera a nuestro servicio, sujeto a nuestros caprichos, que únicamente se apareciera en nuestras vidas, cuando lo necesitamos y que de ahí en adelante, no se entrometiera para nada. Qué equivocados estamos, si creemos que así vamos a salvarnos. Si de verdad has aceptado a Cristo como Rey y Señor de tu vida, debes convertirte en súbdito fiel y obediente, que busque en todo agradar a su Señor, y darle gloria con todo, tus pensamientos, palabras, obras. Solo así el reino de Dios será una realidad en tu vida, y la salvación llegará a ti. Esto no se da en el hombre, de la noche a la mañana, sino que es un proceso, que se va dando poco a poco, a base de renuncia, de sufrimiento, de disciplina, de irse dejando modelar poco a poco por las manos del mejor alfarero, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Hace ya tiempo un grupo de señoras se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Mientras que leían el tercer capítulo de Malaquías, encontraron una expresión notable en el tercer versículo que decía: Él purificará, y los refinará como se hace con la plata. Malaquías 3,3. Una de las señoras propuso visitar un platero y reportarles a las demás lo que él dijera sobre el tema. Ella fue y sin decir el objeto de su diligencia, pidió al platero que le dijera sobre el proceso de refinar la plata. Después de que el platero describiera el proceso, ella le preguntó: Señor, ¿usted se sienta mientras que está en el proceso de la refinación? Oh, sí señora, contestó el platero. Debo sentarme con el ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede en el grado más leve, la plata será dañada. La señora inmediatamente vio la belleza y el consuelo de la expresión.
Él purificará, y los refinará como se hace con la plata. Dios ve necesario ponernos en un horno, su ojo está constantemente atento en el trabajo de la purificación, y su sabiduría y amor obran juntos de la mejor manera para nosotros. Nuestras pruebas no vienen al azar, y Él no dejará que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. La señora hizo una pregunta final. ¿Cuándo sabe que el proceso está completo? Pues es muy sencillo, contestó el platero, cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, significa que se acabó el proceso de refinación. Cuando se pueda ver la imagen de Cristo reflejada en mi vida, en tu vida, cuando cada uno de nosotros reflejemos el rostro de Cristo, cuando podamos llegar a decir como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, habremos llegado a la meta, y habremos logrado que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo primero que hace el Señor, para instaurar el reino de Dios en nuestras vidas, es arrancarnos del poder de las tinieblas. Para esto nos invita al arrepentimiento y a la conversión, a través de la predicación de los evangelizadores, que, como antorchas encendidas, vienen a sacarnos de nuestra oscuridad. Cuando el hombre acepta el llamado de Dios, se arrepiente y se convierte, es arrancado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo, pasando a formar parte de su cuerpo, y dejándose gobernar por la cabeza que es Cristo. Solo así el hombre podrá encontrar la verdadera libertad y el perdón de sus pecados, solo así podrá ser trasladado al reino de Dios. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Jesús les propuso otra parábola. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura nos da una característica más que hace diferente el reino de Dios, de los reinos del mundo. Los reyes del mundo se caracterizan por su riqueza, esplendor, majestuosidad, y el reino de los cielos no empieza en la grandeza, sino al contrario, empieza haciendo pequeñas cosas que nos vayan acercando poco a poco a Dios, empieza en los pequeños sacrificios, en las pequeñas renuncias. El reino de Cristo empezó en personas pequeñas, humildes y sencillas, y este reino desde entonces solo puede instaurarse en personas pequeñas, sencillas y humildes. ¿Sabes por qué? Porque con pequeñas piedras se pueden construir grandes montañas. Con pequeños pasos se pueden cubrir muchas millas. Con pequeños gestos de amor y ternura, se puede hacer al mundo feliz. Porque con un pequeño abrazo, se pueden secar muchas lágrimas. Con una pequeña palabra, amor, se puede colmar de felicidad. Porque, con una pequeña sonrisa, se puede transformar el mundo. Son esas pequeñas cosas, las que instauran el reino de Dios, en la tierra. Cristo Jesús, se hizo pequeño, y eligió gente insignificante, para instaurar su reino, que ha llegado a ser el reino más grande, largo y duradero de la historia, que ha sobrevivido a miles de reinos, que así como han surgido, así han desaparecido. O sea, ha pasado lo mismo que con el grano de mostaza. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. En este Evangelio, vemos cómo Pilatos le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y como Jesús contesta, mi reino no es de este mundo. Vamos a analizar el por qué. Jesús le responde que su reino no es de este mundo. Pilatos no puede concebir otro rey, más que aquel con poder limitado a un territorio y a unos súbditos, como el famoso Herodes el Grande o el César. Jesús, sin embargo, habla de un reino que no es de este mundo, es decir, no proviene del hombre, no tiene su origen en el hombre, sino en Dios. Pilatos piensa en un reino que se funda sobre un poder que se impone por la fuerza del ejército, mientras que Jesús tiene en mente un reino impuesto no por la fuerza militar. Por eso le contesta, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Jesús tiene en mente un reino que se establece por la fuerza del amor, de la verdad.
Pilatos no puede concebir de ninguna manera un rey que es condenado a muerte por sus mismos súbditos sin que oponga resistencia, y Jesús está convencido y seguro de que sobre el madero de la cruz va a instaurar de modo definitivo y perfecto su misterioso reino. Para Pilatos decir que alguien reina después de muerto es un contrasentido y un absurdo. Para Jesús, sin embargo, está perfectamente claro que es la más verdadera realidad, porque la muerte no puede destruir el reino del Espíritu. Dos reinos diversos, dos concepciones diferentes. El reino de Jesús presenta 5 características únicas. 1. Primero, el reino de Jesús es un reino preanunciado, en el que se cumple lo que los profetas de siglos anteriores habían prometido de parte de Dios. 2. En segundo lugar, es un reino que vence todas las potencias del mal. 3. En tercer lugar, el reino de Jesucristo goza de una gran singularidad. No es de este mundo, pero está presente en este mundo, aunque no se vea porque pertenece al reino del Espíritu. 4. En cuarto lugar, Cristo Rey se define como testimonio de la verdad, y sus súbditos que son de la verdad escuchan su voz. 5. En quinto lugar, Jesús no es rey del espacio, sino del tiempo, de todos los tiempos. En este Evangelio, Cristo nos deja ver claramente que su reino no es de este mundo. Porque este mundo está lleno de mentiras, de falsedades, y Cristo viene al mundo para ser testigo de la verdad. Porque solo con la verdad, se puede vencer a la mentira, a las tinieblas y a la oscuridad. Cristo nos sigue repitiendo una y mil veces, que su reino no es como los reinos del mundo, que sus caminos, no son como los nuestros, que sus pensamientos no son como los nuestros, que si no cambiamos, nuestra forma de ver y juzgar las cosas, de creer, de vivir, de pensar, de actuar, de hablar, en pocas palabras, si no cambiamos de camino, no vamos a llegar al reino de los cielos, sino al reino de los infiernos. Una persona me decía que le tenía miedo al infierno, y yo le dije, señora, ¿para usted qué es el infierno? A lo que respondió, el infierno es un lugar donde existe el sufrimiento, la envidia, el enojo, el miedo, el egoísmo, la inseguridad, etcétera, etcétera. A lo que yo le dije, señora, ¿y qué es lo que está usted viviendo ahora? ¿Que no es acaso un infierno? No le tema al infierno que ha de venir, tema al infierno en el que está viviendo, y por eso Cristo le está invitando a salir de él. Deja que Cristo reine en tu corazón, echa fuera de tu vida los criterios del mundo y empieza de hoy en adelante a pensar, a hablar, a sentir y a vivir de acuerdo a los criterios de Dios. El Señor nos dice claramente, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que pertenecemos a Dios, que se entregó por nosotros para salvarnos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos invita a que en todo lo que hagamos, pensemos, hablemos y sintamos, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, nos invita a dejar de buscar el querer ser nosotros los reyes, nos invita a quitarnos el complejo de mini dioses al querer que todos piensen, sientan, hablen y hagan las cosas, como yo pienso, siento, creo y digo. A cambio Cristo nos ofrece hacerse cargo de la añadidura. ¿Qué significa esto? Si yo busco en todas las áreas de mi vida, el reino de Dios, quiere decir que busco amar, hacer el bien, comprender, entregarme, servir, y todo lo que implica el reino de Dios, significa que vendrá a mí el amor, el bien, la comprensión, la entrega, ya que cada quien cosecha lo que siembra. Si yo busco complacer a Dios, quedar bien solo con Dios, aparte de que me libero de esa cadena tan pesada de el qué dirán, voy también a quitarme el riesgo a equivocarme, y voy a dejar que el reino de los Dios se manifieste plenamente en mi vida, logrando ser feliz en esta vida y hacer feliz a los que me rodean. El diablo jamás se atrevería a entrar en un hombre, donde reine Dios. Pero si va a tratar a toda costa, de que este hombre cambie el reino de Dios en su vida, por el reino del pecado, del placer, del sexo, del dinero, de la soberbia, de la angustia, del miedo. ¿Cómo lo va a hacer? Tentando al hombre, haciéndolo perder el dominio de sí mismo, para que se haga daño él mismo y dañe a los que les rodean. Un amigo mío, me contaba la siguiente anécdota.
Mi carácter impulsivo, cuando era niño me hacía reventar en cólera a la menor provocación, la mayoría de las veces después de uno de estos incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. Un día mi maestro, que me vio dando excusas después de una explosión de ira, me llevó al salón y me entregó una hoja de papel lisa y me dijo estrújalo. Asombrado obedecí e hice con él una bolita. Ahora, volvió a decirme, déjalo como estaba antes. Por supuesto que no pude dejarlo como estaba, por más que traté el papel quedó lleno de pliegues y arrugas. El corazón de las personas, me dijo, es como ese papel, la impresión que en ellos dejas, será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. Así aprendí a ser más comprensivo y paciente, y a no dejar que mi orgullo reinara. Cuando siento ganas de estallar, recuerdo ese papel arrugado y dejo a Cristo reinar en mí a través de la comprensión, la tolerancia y el perdón. La impresión que dejamos en los demás es imposible de borrar. Y con esa impresión dejamos que el reino de Dios o el reino del diablo sean transmitidos, a través de nosotros, a las vidas de los demás. Cuando lastimamos con nuestras reacciones o con nuestras palabras. Luego queremos enmendar el error, pero ya es tarde. Alguien dijo alguna vez habla cuando tus palabras sean tan suaves como el silencio. Vamos dejando de hablar y de actuar como nosotros pensamos o creemos y vamos empezando a hablar y actuar como a Cristo le gustaría que lo hiciéramos. Y así lograremos que el reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 18, versículo 3. En verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De acuerdo a los criterios del mundo, el hombre cuando llega a ser adulto, tiene permiso de pecar. ¿Cómo es esto? Por poner un ejemplo, toda la pornografía, satanismo, maldad y violencia, los medios de comunicación lo tienen catalogado solo para adultos, más bien deberían de poner solo para tontos que se quieran condenar, solo para los que quieran ser súbditos de Satanás, solo para los que quieran al infierno llegar. El mundo dice, que el adulto, ya puede ver pornografía, puede fumar, tomar, drogarse, prostituirse, abortar, ser homosexual etcétera, etcétera. En pocas palabras, puede condenarse. Por eso al reino de Dios, no entran los adultos del mundo. Porque el reino de Dios, no es de este mundo y no va de acuerdo a los criterios de este mundo. Para entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser siempre niños. ¿Esto qué significa? Que lo que está prohibido para un niño de 10 años, también está prohibido para ti y para mí. Si yo le digo a mi hijo que es muy pequeño para ver tal o cual programa, que es muy pequeño para hacer tal o cual cosa, que todo eso está prohibido. Tengo que decírmelo también a mí mismo, y decirme todos los días que todavía soy muy pequeño para hacer el mal y para pecar. Ojalá que nunca crezcamos para el mal, para que no nos demos permiso de pecar, siguiendo los criterios del mundo. Recuerda, Adán y Eva perdieron el paraíso, porque se sintieron tan adultos, que creyeron que podían prescindir de su Padre Dios para tomar sus decisiones. ¡Cuidado! Cuando empieces a sentirte tan adulto, que creas que puedes prescindir de Dios para tomar tus decisiones, es que ese día cavaste tu propia tumba y te convertiste en saboteador de tu propia felicidad y salvación. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. En cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes en el aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros venga yo a ser eliminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de los cielos no es de este mundo, y por lo mismo, no es para los mediocres, sino para los esforzados. Dejar que reine Cristo en mi vida, significa dejar que todos los otros reinos de mi vida, sean destituidos y destruidos. Por ejemplo, el reino del egoísmo, de la soberbia, de la mentira, de la avaricia, de la pereza. Significa prepararme, a través del Evangelio, en el aprendizaje del amor, la renuncia, la entrega, el servicio, la fe, la esperanza, sabiendo a dónde voy. Al cielo. Sometiendo mi cuerpo, teniéndolo bajo control, no dejándome llevar por mis impulsos, mis instintos. Recuerda que no se salvan los que fueron propagandistas de Cristo, sino los que fueron testigos del reinado de Cristo con sus vidas. Recuerda siempre que el Señor nos dice en Isaías 55, 8, 9.
Mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos, como está el cielo por encima de la tierra, así están mis caminos por encima de los tuyos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Los caminos de Dios, el reino de Cristo está muy por encima de los caminos de mediocridad y pecado del mundo. Sería una lástima que siendo tú, hijo de Dios, heredero del reino, te rebajarás a vivir de acuerdo a los criterios del mundo, perdiendo tu corona y tu herencia. Sería como si un ser humano cambiara su cerebro por el de una cucaracha. No te olvides jamás de quién eres. Eres un hijo de Dios. ¿A quién le perteneces? A Cristo. ¿Hacia dónde vas? Hacia el cielo, hacia la eternidad. Estás en el mundo, pero no eres del mundo, le perteneces a Dios, tu patria es el cielo y tu camino es Jesús. Que ojalá toda nuestra vida sea un gritar. Con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la gracia, muera el pecado, viva Cristo Rey, en mi casa, en mi patria, en mi corazón y en el corazón, de cada uno de los integrantes del grupo Familia de la Virgen María! Amén. Oremos para que surjan personas capaces de servir, compartir, unir, pacificar. Oremos para que nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, haga de cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia, fieles al Evangelio, parte de su cuerpo glorioso, llenándonos por medio del Espíritu Santo de la plenitud de su reino glorioso. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por el Padre Fernando, por Manuel Méndez, por Carmen Hermosillo, por Juan, Lupita Núñez, Arturo Gutiérrez, Angelina Ocegueda, Rosita Núñez, Pedro González, Maimocenet Flores Rosas, por Mati, por Lupita García, por Gabriela, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.